Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con mucho gusto a Richard Reed, dirigente sindical. Buen día, Reed, ¿cómo le va? Buen día, bien, gracias. Bueno, una persona de gran capacidad de comunicación. Por ejemplo, en un canal del PIT-CNT usted tendría su programa de entrevistas, por ejemplo, ¿o no? ¿O no se imagina? No, yo sería un asiduo espectador de todos los programas. No. Pero no de este lado del mostrador, digamos. No. Bueno. Tiene que haber, para un canal de televisión de los trabajadores, por la seriedad que tiene, por la importancia de poder difundir las opiniones del movimiento sindical, seguramente todos estamos de acuerdo en el movimiento sindical de que lo tiene que atender y gestionar profesionales. Tiene que haber una gestión profesional detrás de todo el armado y el tramado de lo que significa un canal de televisión, inclusive hasta la elección de la grilla, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener un canal de televisión dirigido por profesionales que compita en el mercado de la información y de la cultura. Y tendrían que pasar actividades como las del otro día en ANCAP, incluido el piropo de Abdala. ¿Comparte el piropo a Cristina Fernández? Totalmente. Me lo robó. ¿Ah, sí? Se lo hubiera dicho. Totalmente. Se lo hubiera dicho. Totalmente. Ajá. Rápido de reflejo, Abdala. Yo creo que el piropo yo lo hubiera hecho, pero creo que también los mensajes lo tiene que haber recibido, ¿verdad? Porque sin duda que es una relación no fácil con Argentina. Cuando la institucionalidad se desdibuja y las relaciones pasan al plano personal o de afectos o de afinidad ideológica, tiene los vaivenes críticos de cualquier relación que no tiene una estabilidad sólida. Hemos tenido muchos problemas. El piropo creo que también es válido hacerlo, pero también creo que hay que poner sobre las IES algunas cuestiones que no nos han tratado muy bien desde el punto de vista comercial. Claro, es que de hecho le cuestionaban justamente a Abdala el haber dicho un piropo cuando había compañeros trabajadores del otro lado de la cerca, digamos, protestando. Claro. Cuando otros decían, bueno, pero miren que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha comprometido muchas fuentes laborales. Los trabajadores que estaban del otro lado de la cerca había una serie de cúmulos de reivindicaciones, ¿no? A esos mismos trabajadores, hace pocas horas, el directorio de ANCAP volvió a aplicar el decreto 401, que vuelven a sancionar al barrer, cosa que había quedado stand-by hasta que el Consejo Superior lo viera. Entonces creo que, bueno, hay que matizar, es la política. Es la política. ¿Decepcionado muchas veces con estos movimientos, Reed? Yo creo que cuando uno está en el ruedo y genera opinión y tiene la responsabilidad de, con otros compañeros, conducir un sindicato con miles de trabajadores, las expectativas siempre tienen que estar y las utopías a flor de piel. No obstante, también tenemos que ser claros de que vivimos en una sociedad que no es la sociedad ni que yo me crié, ni la que yo me formé, ni en la que empezaron a venir mis hijos. Hoy es una sociedad muy distinta, con algunos códigos de relacionamiento bastante complicados, donde los valores se han descarecido bastante, donde las utopías hoy son más economicistas, consumistas, donde la solidaridad y algunos elementos más está a la retranca. Entonces, la decepción, yo no tengo nostalgia del futuro. A veces me viene alguna nostalgia del pasado. Tengo del futuro, porque creo que hay un grado de responsabilidad en mi generación, en la generación anterior, hacia esta nueva generación de volcarles experiencias muy buenas que ha vivido la sociedad uruguaya de todos los pelos y colores. Usted dijo en algún momento que el Frente Amplio y el movimiento sindical habían perdido en buena medida un espíritu o un clima de convivencia. ¿Se ve sorprendido por actitudes patronales estatales del gobierno del Frente Amplio si las compara con las de otros gobiernos, por ejemplo? A ver, la convivencia está dañada o deteriorada o afectada en toda la sociedad. El PIT-CNT, el movimiento sindical, el Frente Amplio, la política es parte de esa sociedad. Es un corte. ¿Verdad? No quedan aislados de esta realidad, es un corte transversal. Yo me sería muy difícil ser gerente de la Pilsen, de la cervecería. ¿Cómo aplico luego en la gerencia todos los reclamos que desde el sindicalismo hago? Una cosa es estar en el reclamo, que es lícito y genuino, la otra es la gestión. La gestión tiene las particularidades de que uno gestiona para todos. Yo lo he dicho en el conflicto que tuve con el gobierno a fin de noviembre,
yo tengo un lazo, una relación de amistad, de afecto, de mucho respeto sobre el ministro de Economía, estábamos encontrados. Yo decía, él hace su trabajo y cree que lo hace de la mejor manera, porque aparte le reconozco honestidad intelectual, capacidad. Yo también hago lo mismo. Yo creo que tengo razón yo y hago mi laburo, defiendo a mis compañeros. Creo que cada uno tiene que darse su lugar, respetarse, saber que no hay coincidencia siempre. Pero vuelvo a repetir, gestionar los dineros de todos los uruguayos, encauzar un país que venía de rebote en rebote hasta el 2002, 2003 empieza a salir, 2004 empieza un pequeño crecimiento. Es cierto que el Frente agarra en el 2005, no con el país en picada, sino saliendo, y eso hay que reconocerlo, porque si no, no sería justo uno. Lleva muchas cuestiones, hay que renunciar a muchas cuestiones. Alguien tiene que gestionar. Entonces yo no los veo de esa manera. A veces uno se calienta, porque en definitiva siempre somos seres humanos los que están detrás de la gestión. Pero yo creo que hay que respetar. Hay que respetar cada uno en su campo y cada uno defendiendo lo que realmente entiende y es honesto. Bien, usted ha dicho muchas veces que su gestión o su vocación está en exigir demandas para sus compañeros, para el colectivo que representa. A veces se ha cuestionado, muchas veces, que también se desbordan las demandas. Y ha sucedido en este último tiempo, cuando está en discusión la rendición de cuentas, de que uno observa algunas actitudes gremiales exaltadas. Ya no hablando, por ejemplo, en materia de educación de los chicos que están comprometidos en sus clases, o en materia de salud de los enfermos que pueden quedar en una situación comprometida, sino la protesta por la protesta en sí mismo. Dos cosas, Castro. La primera... no hay consignas, no he visto, por pan y trabajo. Esa consigna estaba en el 2002, porque hay trabajo. Y mal y bien la gente tiene para comer. Que es suficiente, no, siempre estamos en la retranca, siempre estamos mirando un paso más. Pero ya pan y trabajo no está en las consignas. Libertades tampoco, porque libertades hay. Por lo tanto, es lógico que la sociedad, el ser humano, una vez que logra ir subiendo su escala de pretensiones, pida más. Las reivindicaciones sean de otro tenor. Más con un consumismo y un capitalismo que está exacerbado, la gente quiere lo de enfrente. Se llega al desborde, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las reivindicaciones son lícitas, son genuinas. Luego la discusión tiene que estar en el mecanismo de cómo llego a ellas. Yo apuesto a la negociación. Y si tengo que movilizar, voy a movilizar, pero apuesto a negociar, a convencer. Porque yo soy de los que creo, siempre lo creí, que lo que logro convenciendo al otro de común acuerdo, eso queda para siempre. Lo que gano de pesado, lo pierdo de pesado. Entonces, es correlación de fuerza. Yo creo que las reivindicaciones están en una sociedad que exige que el ser, el estar integrado, es a partir de la marca que tengas de ropa o de pantalón. Entonces, la gente pide un LED, pide tener esto, tener el otro, y está bien. El tema es cómo se canaliza la reivindicación, cómo se generan los ámbitos de negociación y hasta qué punto, bueno, se pone raciocinio. Claro, Richard, ¿y ese grupo de trabajadores que está por debajo de los 14.000 pesos, de los 10.000 pesos, no tiene entonces derecho a tener otra representación, por ejemplo? No solamente tiene derecho. Yo en el discurso del 1 de mayo, uno de los énfasis que hice fue sobre esos 400, 500.000 que están ganando 10, 11, 12.000 pesos. Donde la mayoría, Castro, es de servicio, que en primaria haya gente que trabaja, que gana 11, 12.000 pesos, que en la salud ganen 13, 14.000 pesos, 12.500, donde uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trabajadores que están realizando una tarea de servicio que afecta inmediatamente al más desprotegido, al niño y al enfermo, que gane ese dinero. Esa gente, del punto de vista político, esa gente en el 2005 ganaba 5.000, 6.000 pesos. Entonces, ¿qué le cambió? Le cambió la calidad de vida en su casa porque antes trabajaba uno y ahora trabajan tres. Pero su salario sigue siendo muy bajo. Yo creo que el tema de distribución de la riqueza, estamos lejos todavía de alcanzar una meta. Creo que hay gente que todavía tiene para dar. Creo que sigue habiendo privilegiados en la economía uruguaya. Y me parece, y no estoy diciendo ni expropiar ni quitarle todo, solamente mayor equidad. Si yo laburo, pago IRPF, pero además también pago el impuesto a primaria por la casa, por la casilla, por el ranchito, por lo que sea, que cada uno tenga,
es lógico que también el agro pague impuestos primarios. Bien, usted ha dicho que necesita conocer más el movimiento sindical, la capacidad contributiva que tienen sectores como el financiero, como el empresarial. El director de la DGI estuvo el otro día y está de acuerdo con aportar esa información, están conformes con esa respuesta. El gremio nuestro es un gremio, tratamos de buscar cabezas pensantes, ¿no? Y libre pensamiento. Cada tanto traemos a alguna persona que acepta ir para hablar sobre los temas inherentes a su gestión. El tema tributario es un tema que todo el mundo lo ve de costado porque es difícil, es muy número técnico. Llevamos a Pablo Ferreri, fue bárbaro. Estaban los delegados de Montevideo, fue bárbaro. Le hicieron varias preguntas, contestó. Y entre las cosas que vimos fue qué ausencia que hay de conocimiento de cómo se distribuye la recaudación. ¿Cuánto paga el agro del total? ¿Cuánto paga el comercio, la banca, la industria? ¿Cuánto paga? ¿Podemos desglosar en la industria quién paga más, quién paga menos? Inmediatamente se puso de acuerdo. Ayer el secretariado de la Central lo aprobó y se le está solicitando hoy que hacer un convenio para tener información de ese tipo. Esa es la capacidad de pensar, de razonar que tiene el PIT-CNT en algunos sectores. La ocupación del Vilar de Bo, esa situación, esa imagen que quedó planteada con una Beatriz Fagián rodeada de dirigentes sindicales detrás de la reja y el Estado, representado por la escribana, con un papelito donde se veía una disparidad de fuerzas aparentemente. La gran virtud fue del cameraman. También. Que estuvo ahí. Un honor a mis porque queridos eso compañeros. Sucede siempre en una ocupación. Desde que hay ocupaciones alguien va a desalojar y bueno, ahí tenía el hombre estaba pronto. Pero la postura dominante en ese caso, no, rechazando la decisión. Es una postura de muchos días de ocupación en un sanatorio, en un hospital, donde la atención médica, a excepción de un accidente que hubo, que fue una autoeliminación de una paciente, cosa lamentable que... Después lo demás la atención fue completa. Pero usted como siempre ha sido. Como siempre ha sido. ¿Comparte esa medida, por ejemplo, de la ocupación de un centro de esas características? ¿O que el eslabón de la ocupación esté primero cuando debería estar al final de la cadena? Sí, no. Comparto la ocupación. Creo que hay que integrarlo luego en la gradualidad que tiene un conflicto. Si uno arranca ocupando, la medida después es complicada. Yo he ocupado, he tenido locao patronal. Creo que me quedan pocas cosas para hacer en el movimiento sindical. Pero creo que eso es lo que está faltando en el movimiento sindical uruguayo, ¿verdad? Capacitación, formación. ¿Una escuela? La escuela la da el sindicato, la da la fábrica. Cuando yo entré a la fábrica a laburar, hace ya unos cuantos pirulos, los veteranos de la fábrica te agarraban y te ponían... En 5 días tenías claro cómo tenías que caminar. Mujica dice que está hablando con la universidad para que haya 2 años de cursos para sindicalistas. Y tiene que hacer una prueba primero con algunos directores de gestión. ¿Por ejemplo? No, varios. Esto que aplica en el 401, tendrían que ir a una escuelita. Raúl Santil, las relaciones laborales. No sé si fue Raúl Santil o el directorio. Bueno, correcto. Creo que a mí me parece que no está bien eso, no está bien. No hay, ¿y qué docente nos da? ¿Quién es el docente que tiene la capacidad a partir de la concepción de clase, verdad? Porque el movimiento sindical no es híbrido, no es insípido, ¿no? Menos inoloro. ¿Quién lo da? ¿Quién tiene la capacidad de darlo? En todos casos son opiniones. La gran escuela se da en el sindicato, se da en la obra, se da en el taller, se da en la fábrica, en la oficina, que es relacionarse con la gente. Pero es ser buen laburante, es trabajador, es cumplir, ¿verdad? Es no mirar para un costado cuando hay un vago al lado, o no complacer a aquel que falta y bueno, no pasa nada. ¿A usted los ñoquis no le gusta, por ejemplo? ¿O solo el 29 Me gustan, sí, me encantan los ñoquis. No me gustan con 2 pies. No me gustan los que caminan. No, está bien. Bueno, fue muy celebrado ese momento de su discurso cuando usted hablaba de eso, de la responsabilidad del trabajador. Por eso uno se pregunta si el PIT-CNT no debería tener un área de formación de sus cuadros. La tiene. El Cuesta Duarte está tratando de hacer un esfuerzo importante por darlo, pero después los sindicatos. Nosotros estamos acabando de dar, en un acuerdo con el BID, el Sindicato de la Carne, Molineros, el Dulce y la Bebida, que ya pasaron 1.178 personas por los talleres de capacitación, donde hemos dado desde historia y plural. Juancito Parti dio logística, Pablo Arterguay sobre el tema de adicciones, con pluralidad de pensamientos, lo importante es escuchar para luego elaborar. Bien, después vamos a hablar de eso que se insinúa como una fractura en el PIT-CNT, que van casi que camino a la división, porque se entiende que hay una postura radical, otra más moderada. ¿Quiere un título de eso apenas? Si tengo un título... ¿Tiene un título de eso? ¿A cuenta de más? No, yo creo que hay un sector en la sociedad que vería con muy buenos ojos que los trabajadores se dividieran. Y hay un gran sector de la sociedad que tenemos claro de que la puja interna, la diferencia, la lucha ideológica existe desde que existen 2 pensamientos. Por lo tanto, no hay posibilidad de quiebre. No hay fractura. No hay. Y no es que usted vaya a abanderarse con una
corriente, con una columna de moderados? Yo no soy muy moderado, bueno, que no, digamos. no, pero ¿no? dentro de... Yo no me pongo al frente de nadie. Creo que hay un espacio para cubrir en el movimiento sindical, como en el resto de la sociedad, de inclusión, de darle posibilidad a la gente que discuta, que informe, que se informe, que elabore, que diga voy a entrar en un conflicto y voy a entrar con una huelga general, pará, no es bueno, ¿por qué no entrar? Hay espacios que estamos recreando con muchos compañeros, transversalmente. Me parece que esa hay una ausencia en el movimiento sindical. Hay un lugar sin ocupar, que lo tratamos de ocupar con voluntad, con mucho esfuerzo, pensando que bueno, iba a estar en contra de alguno. Vimos que hay gente que está preocupada por este espacio, gente que está dolida, no sabemos por qué, porque es un espacio democrático, participativo, plural, como es la sociedad uruguaya, y con mucho respeto a los que piensan distinto. Bien, plural y con respeto a los que piensan distinto. Hay una entrevista en 7N, en el semanario Hoy, con Marcelo Pereira, y allí él menciona algunas cuestiones. Dice, bueno, yo voy a votar a Tabaré Vázquez, el movimiento sindical es en sí mismo poder. Se habla a veces del poder fáctico que tiene el gremialismo, ¿no es verdad? Entonces, dicen, a veces hay como una carrera por llegar a algunos cargos, ¿no? El presidente Mujica el otro día, en diálogo con Alfredo García, ¿la leyó la entrevista? Leí una parte. ¿Y qué le pareció? Me pareció que está descontextuado, que hay un exceso. Le reconozco su derecho a opinar y de la forma que él lo hace, ¿no? Eso no está en cuestión. Creo que una cuestión es cuando hay un primer coloquio antes de asumir y un segundo coloquio con el mandato ya puesto. O sea, debería haberse cuidado más, digamos. Es el presidente de la República, ¿no? Porque allí, entre otras cuestiones que menciona Mujica, dice, imagínese, muchas veces el trabajador o el sector de los trabajadores o el colectivo de los trabajadores quiere llegar a puestos de dirección para representar, para reivindicar los intereses de la clase obrera y nos encontramos con este tipo como Alfredo Silva en la ACE. Alfredo ha sido un hombre de mucho trabajo, de mucho tesón, que viene desde cero. El primer comentario sobre lo que dijo el presidente. Viene del laburo, es un hombre de trabajo, un hombre que le mete muchas horas al trabajo. Lo podrá hacer bien, mal, siempre es opinable cuando hay gestión. Ahora, ¿cómo resuelven el tema? Resuelven votando en el Senado que a partir del año que viene los representantes de los trabajadores ya no los elijan más los trabajadores, lo elige el Poder Ejecutivo, el de turno, el que sea. Me parece que es un retroceso. Si el problema es con una persona puntual y en un tema de gestión, se discute allí, hay un directorio, ¿verdad? Yo creo que soy muy respetuoso de las instituciones. Yo de pibe y de muchacho, cuando empecé en el movimiento sindical, teníamos una dictadura, había que pelear por la democracia. Valoro muchísimo la democracia. Después le pueden decir si es renga, si es chica, si es grande, todo lo más. Valoro muchísimo la democracia. Las instituciones, porque peleamos mucho por ella. Para mí la institución Presidencia de la República es muy importante. Yo creo que sobre este reportaje es infeliz. Aparte dicen cosas que están mal. Habla de que, hablo del palo nuestro, ¿no? Sí, sí. De los trabajadores que se han enquilosado, que están aletargados con el tema de la reforma del Estado. No es así. En diciembre del 2009, Mujica, habiendo sido electo hacía pocos días, visitó el PIT-CNT, lo recibimos con mucho agrado, y él planteó que su gran barco insignia va a ser la reforma del Estado, al cual dijimos, estamos totalmente conteste con ese pensamiento, contá con nosotros, vamos a contribuir, a aportar. Quedaron en traer una documentación de borrador, nunca vino. Que hay que reformular el Estado, claro que hay que reformular el Estado. Este Estado es un Estado pesado, paquidermo, que tiene 50, 60 años, pensado para otro Uruguay. ¿Hay que reformularlo? Claro que sí. Yo creo que el reportaje... ¿Se equivocó Mujica? Sí, se le escapó la moto, parece. Se le escapó la moto. También le pega su palo político partidario, porque dice que tuvo que presentarse él a la presidencia porque con Astori perdían. Astori ha sido además de ser un tipo con mucha lealtad de frente amplista y de una capacidad que no la voy a poner yo, todo el mundo la conoce, ha sido un luchador por llevar adelante el programa. Hace 3 años y medio es vicepresidente de la República, está en la primera línea de pelea en defensa de este gobierno, en defensa de los cambios, un hombre íntegro, con una personalidad muy reconocida nacional e internacionalmente y que de alguna manera la fórmula prestigió. No solamente al Frente Amplio, sino también al Uruguay. Es una fórmula que, bueno, que logró la adhesión mayoritaria y me parece que después de 3 años decir eso, yo no lo hubiera hecho. Así lo pensara, no lo hubiera hecho.
Bien. Por respeto a mi par, a mi vicepresidente, que labura hombro con hombro conmigo. ¿Habla mucho el presidente desde su punto de vista? Todos hablamos mucho. Lo de él tiene mucho más Claro. difusión. Bueno, volviendo brevemente, creo que tengo una entrevista, un tramo de la entrevista que le realizáramos al ministro de Trabajo, volviendo un poco sobre esa necesidad de observar un movimiento obrero a la altura de las circunstancias. Escuchamos a Eduardo Brenta. Obviamente hay situaciones internas a nivel del movimiento sindical, todos vimos lo que pasó en el acto, ¿no? Cuando una marcha continuó por delante del estrado y siguió hacia la Casa de Gobierno, cosa que no era lo que el PCNT había definido. Bueno, evidentemente también hay dificultades allí para llevar adelante la conducción, como la podrá tener el gobierno también, ¿no? Pero quiero decir, es claro que hay situaciones distintas y miradas diferentes respecto a lo que se ha hecho y lo que se debe hacer desde el gobierno. ¿Usted coincide con el presidente de la República que muchas veces detrás de lo que puede llegar a ser un reclamo, una reivindicación justa, existe la lucha de poder interna en el gremialismo? Bueno, yo sería un ingenuo si dijera que no sé ese tipo de cosas. Obviamente en el movimiento sindical hay tendencias, siempre las hubo, y esas tendencias se expresan también en lo que es las situaciones de tensión, cuando se generan conflictos y demás, con miradas diferentes respecto a cómo actuar en la realidad. ¿Y hay que contener la tendencia radical, ministro? No, yo lo que creo es que hay que hacer las cosas bien, digamos, ¿no? Hay que hacer las cosas bien y sobre todo estar tranquilo con uno mismo, eso es lo importante, ¿no? Bueno, ¿qué comentarios tiene, Richard? El primer comentario es, uno tiene que hacer las cosas bien, pero principalmente hacerlas con el grado de representatividad de sus mandantes, de los trabajadores. Yo me debo a los trabajadores que votan en la Federación de la Bebida. Por lo tanto, tengo que ser honesto con lo que ellos resuelvan. Se ha dado algunas veces en mi vida sindical que yo tuve que acompañar algunas cuestiones que no estaba de todo de acuerdo. Después, lo de las tendencias, toda la vida hubo corrientes y tendencias. Yo siempre supongo que cualquier gobierno del color que sea debe de soñar con tener un movimiento sindical dócil, ¿no? Domesticado. Debe ser el paradigma que deben de tener los gobiernos. El movimiento sindical uruguayo tiene 40 y pico de años de construcción que aún sigue, de lucha ideológica, de un gran debate y de confrontación de ideas. No pensamos igual. Pero a veces se le escapa alguna situación, por ejemplo, de desacato, ¿no? O sea, gente que va por la suya, digamos. Es que hay un término que la gente no tiene por qué tomarlo, no es una central el PCNT, es una convención. Se llama, la CNT es Convención Nacional de Trabajadores. Aquellos viejos inteligentes de la década del 60, la central es centralista, es vertical, ¿verdad? La convención da lugar a que los sindicatos y federaciones tengan su autonomía. Por lo tanto, hay algunas normas que cumplir, pero luego tenemos autonomía. Bueno, dicen del gobierno que hay que apurar el tranco con el tema del cierre de la negociación colectiva. ¿Van en ese sentido? Ojalá se hubiera cerrado, ¿verdad? Porque la angustia, la ansiedad, para el trabajador que está peleando por una reivindicación y para el empleador que después tiene que pagar la retroactividad. Ahora, si no, pensemos, si no ha llegado es porque ha habido, por parte del sector empleador, y hace pocos días de la Cámara de Comercio se hizo público 10 puntos de reivindicación, llevaron plataforma, donde realmente no tiene desperdicio. Es volver no a la década del 90, volver a una década de ostracismo, donde parece que no hubiera pasado nada en este país, se quejan de todo, reglamentación de huelga, reglamentación sindical, reglamentación de las horas de paro, reglamentación de las horas gremiales. Esa es la actitud del empleador en esta ronda, por lo tanto, obvio que estamos trancados. Haría falta por parte del Poder Ejecutivo alguna fórmula que ayudara, porque estamos hablando que el 90% de la gente que discute salario hoy están 12, 13 mil mangos. La verdad que creo que es el debate que tendríamos que dar. Después es la lucha de clases. Porque si alguien duda que existe, ahí está la plataforma de la Cámara de Comercio y el comunicado firmado por las 5 gremiales, donde tampoco tiene desperdicio. Un comunicado de 41 páginas, de neto corte conceptual, ideológico, político, que tienen derecho, y a mí me parece bárbaro que lo hagan y lo manifiesten, bueno, demuestran realmente que tenemos una sociedad con intereses distintos, ¿no? Estamos cerrando. Qué asombroso que se haya trancado la donación de los trabajadores de la bebida por un tema burocrático. ¿Dónde trancó eso? Yo creo que trancó primero en el titular. Si uno lee luego el artículo no es tanto. Hay un tema de burocracia muy pesado, pero yo lo digo y lo dije hace un rato también, tanto la gente del INAU como la gente del Plan Juntos, los que están al frente, los directores, le han dado para adelante, están muy entusiasmados, han sido muy contestes y de reconocimiento público hacia la gestión nuestra. Lo que hay realmente es una cuestión burocrática.
el Eninau, nosotros donamos en mayo. Tenemos 120 aire acondicionados comprados, que todavía no lo podemos entregar. Creo que en estas horas se logró, por gestión de los directores, es el Estado. Es el Estado, ¿verdad? Va, vienen los papelitos, suben esto acá. Ajá. Bueno, es un problema, pero está resuelto. Está resuelto. Richard, la gente a veces por las redes sociales es media sinvergüenza. Sí, ¿no? yo media por eso pica. no la leo, porque ahí como es anónimo. Claro, no dice, preguntale cómo le fue en Buenos Aires, que vino cargado, con las bolsas cargadas. Dice que compró lindo. No estuvo en Buenos Aires. No, bueno, está, vio, acá. Algún clon mío. Algún clon. Alguien que no me quiere mucho hizo esa pregunta. Ahí va. Pero no estuvo en Buenos Aires haciendo compras, digamos. No, estuve hace un tiempo atrás. Sí, cargado, hace como un año. Sí. Sí, claro. Ahora no está, el blue no está tan atractivo. Muchas gracias. A usted siempre. por invitarme. El señor dirigente sindical Richard Reed. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Secom, primer servicio de compañía.